Eh, Le pido al Señor en este tiempo que ponga en mi boca las palabras correctas, que todo sea para su gloria, para su honra, que la palabra que Él me ha pedido les comparta sea una palabra que edifique, que nutra, que sirva para animar, para exhortar. Hágase, Señor, tu voluntad, la gloria sea para ti. Bueno, estamos en un tiempo muy especial porque, sobre todo a los futboleros, a ver, ¿a quiénes les gusta el fútbol aquí? Yo los veo como tímidos, pero también yo creo también que han sido muy fanáticos de este tiempo de mundial y está bien, está bien. Y quiero aprovechar este tiempo de fútbol. Voy, Voy a contarles un poquito de lo que les voy a tratar y es de la Liga de Campeones, traída al mundo espiritual, al mundo de la palabra, pero cómo se conecta con lo que estamos viviendo. Entonces quiero compartirles algunos campeones que conocemos y que son pertinentes para la fe que profesamos. Falcao García, ¿qué tal ese campeón? Nacido en Santa Marta, desde muy pequeño con la visión de hacerse futbolista, jugó béisbol, jugó fútbol, y muchos dirían, de hecho, en alguna entrevista que le hicieron a la mamá, ella decía, lo que él se hubiera propuesto hacer, eso hubiera sido. Yo pienso que la gracia y el favor del Señor operó en él para llevarlo a ser quien es, porque es leyenda, porque ha sido parte de un crecimiento y de hacernos ver que se puede aún en momentos difíciles. Vamos a hablar del panita, Juan Cuadrado. Estuve investigando un poquitico la historia de Juan. Juan nació en Necoclí, Antioquia. Vivió una época muy difícil que creo que algunos vivimos, fue la época de la violencia entre paramilitares. Bueno, no vamos a repasar eso porque bien conocido lo tenemos, pero aún en circunstancias difíciles, aún habiendo perdido a su padre, Juan Cuadrado, con el cuidado de su madre y la decisión de su mamá de sacarlo adelante, pues llegó a ser la figura de fútbol que es hoy. Otra vez, muchos pensarían el esfuerzo, el sacrificio, la gracia y la misericordia del Señor operando en Juan y en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y me permití traerme como un campeón, no porque esté ganando en euros ni algo similar, ya casi, pero sí porque les cuento un poquitico de mi vida. Mis papás se separaron, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 5 años. Desde esa época mi mamá decidió, yo los voy a sacar adelante y hasta hoy trabaja mi mamá, gracias al Señor. Y por gracia del Señor y misericordia del Señor no hubo la posibilidad de que me desviara y de que me perdiera, pero no fue así. En mi casa Él instituyó a mi abuelo y sé que cada uno de nosotros que haya pasado por una dificultad puede mencionar esa figura que puso el Señor y que sirvió como estandarte, como alto estandarte. Y el abuelo fue, para darles una muestra, abuelo, ¿qué quieres que estudie? Mi abuelo era mecánico. Mi abuelo me dijo, mijo, estudie mecánica que no se muere de hambre. Adivinen qué estudié, mecánica. Entonces, pasé para estudiar ingeniería civil. No me gusta la ingeniería civil, no entendía la ingeniería civil. Ahora entiendo que hubiera podido, bueno, pero estudié mecánica. Y hoy le doy gracias al Señor porque si yo hago una retrospección de lo que ha pasado en mi vida, muchas fueron las oportunidades que se presentaron para yo haberme perdido, para haberme desviado. Pero ha sido su gracia y su misericordia operando en mí y la razón por la cual hoy puedo estar aquí delante de ustedes. No lo merezco, es la gracia y la misericordia del Señor. Con esta introducción, con esta historia, entramos en el material que les hemos presentado y entonces la enseñanza se llama Liga de Campeones. Vamos a traer aquí otros campeones que venimos estudiando. Uno de ellos se llama ¿cómo? ¿Cuál es el que estamos estudiando en este momento? Job. ¿Qué tal ese héroe?
Bueno, cuando uno hace una lectura, y ahí la invitación también de lo que está leyendo, pues cuando uno empieza un libro, es muy bueno conocer el contexto en el cual se escribe el libro, la vida del personaje, de dónde proviene, porque eso le da a uno un poco más de claridad respecto a lo que está leyendo, a lo que está recibiendo. Entonces Job fue el hijo, aquí está los años en los cuales él estuvo sobre la tierra, 2180 antes de Cristo, 1945 antes de Cristo. Fue hijo de Isacar. A veces uno encuentra que Job está como medio desconectado del riel de la historia de la Biblia, pero fue hijo de Isacar, quien fue hijo de Jacob, es decir, descendiente directo de Abraham. Perteneció a las 12 tribus de Israel, y los textos dicen que Job era próspero, que tenía sirvientes, que tenía animales, pero era próspero producto de que habían recibido la tierra prometida. Ellos estaban en posesión, acababan de sacar a todos los enemigos que tenían ahí en la tierra prometida, y entonces estaban en posesión de esa tierra donde les habían dicho iba a brotar leche y miel. Entonces Job estaba viviendo esa prosperidad que había sido prometida para él. Y entonces, de las cosas que más me impactó a mí cuando comenzamos a leer este libro, vamos a leerlo aquí, para los que tienen Biblia, está en Job capítulo 1, versículos 8 y 10. Y vamos a ver esta conversación para mí que revela muchísimas cosas. Y dice: y el Señor dijo a Satanás, no sé si a ustedes también les hizo clic cuando estaban leyendo esta porción, pero a mí personalmente, particularmente sí, y mucho. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Dios hablándole a Satanás. El contexto es que se presentaron delante del Señor y Satanás venía de recorrer la tierra, ¿no? Entonces le dice el Señor a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Miren cómo lo describe el Señor: hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si yo hiciera esa pregunta hoy, si yo le preguntara al Señor hoy, ¿cómo me describirías? ¿Cómo creen que los describiría cada uno de ustedes? Y hago esta reflexión porque está escrito que tenemos luchas, que nos equivocamos, que cometemos pecado, que no estamos exentos en fin, pero yo tengo la convicción, y me lo ha reforzado mi esposa, mi princesa, es que siempre que el corazón de nosotros tenga la intención correcta y sea la de agradar al Señor, yo creo que el Señor de cada uno de nosotros va a decir algo parecido a esto. El Señor va a decir: hombres intachables, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Cada uno aprópiese de estos pedacitos de la palabra y viva con el ánimo de que el Señor así lo describa. Continúo. Respondió Satanás al Señor, y esta parte también a mí por lo menos me reveló muchas cosas. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Es decir, cuando pedimos al Señor porque haga vallado delante de nosotros, hay sentido en eso. Que el Señor prospere la obra del trabajo de nuestras manos, hay sentido. El Señor guarda nuestra casa, todo lo que tenemos por todos lados y nos prospera. Es el Señor el que permite esto. ¿Me están siguiendo hasta allí? Bien. Esto lo traigo y se repite. Esto es Job, primer capítulo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y en el segundo capítulo, después de que el Satanás
le quita todas sus posesiones prácticamente a Job, en el capítulo 2, nuevamente el Señor describe a Job. Cuando Satanás le va a decir, ahora quiero traspasar lo que ya hice, porque seguramente ya cuando lo haga, Job va a maldecir a Dios. Y se va a acabar ese buen criterio que tiene Dios de Job. ¿Será que a nosotros cuando nos enfrentan a una prueba, nos mantenemos firmes y convencidos de que ha sido el Señor el que ha permitido esa prueba y aún en la prueba alabamos, lo glorificamos, le damos gracias? Pero viene una segunda prueba. Qué difícil esto. Entonces, yo hacía como la analogía, es decir, entre más me prueben, más el Señor está permitiendo que Satanás toque mi vida y más debo glorificarlo. ¿Cuál es la respuesta? Y debemos estar animados cuando pasamos por una prueba, porque mediante la prueba seremos fortalecidos y glorificados conjuntamente con el Señor. ¿Qué tal ese héroe? Yo sé que hay muchos héroes en la Biblia y pude traer muchos, pero quiero traer uno que vamos a utilizar más adelante, que finalmente también lo voy a usar para medirlo respecto a algo que les voy a compartir. Jesucristo. Y traje algunos pasajes que quiero compartirles de las pruebas por las cuales Él pasó en esta tierra y por las cuales Él tuvo el lugar que tuvo, con la claridad de que era al Padre al que iba a glorificar, con la claridad de la obra que tenía que hacer sobre la tierra. Y están en las cartas de los apóstoles, en los evangelios. Arranquemos voy a tratar de no leerlos todos, como para no demorarnos ahí. Pero San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por medio de Jesús conocimos al Padre, y está en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tuvo que venir Jesús para que pudiéramos conocer realmente al Padre. Lucas capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadrenado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué tal la historia? Este héroe, ya antes de nacer, estaba asumiendo las pruebas que le había propuesto el Señor para que se cumpliera su destino. Y traigo este héroe porque más adelante lo vamos a utilizar, como les dije, para hacer una comparación. Entonces, estos son los campeones porque estaban alineados, tenían una visión clara, estaban fortalecidos, habían caminado en línea. Cuando uno camina en paralelo a una línea, pues digamos que tiene el avance que tiene la línea. Habían caminado en paralelo con el propósito, la visión, el sentido, el máximo alcance que el Señor tenía para ellos. Vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando nos desalineamos. Esta es la historia de una sonda climática que se mandó a Marte. La sonda se llama, aquí el señor traductor nos ayuda con el tema, pero era una sonda que iba a medir el clima en Marte. La obsesión del hombre por buscar otro planeta, porque en este planeta no vamos a caber. Y entonces resulta que fue un proyecto que costó algo así como $125 millones.
poquito, una cocadita y se lanzó la órbita con mucho éxito y resulta que la órbita iba llegando a Marte, pero quienes controlaban desde la NASA se estaban dando cuenta que se estaba desviando de su rumbo y comenzaron a hacer los ajustes allá desde la NASA. Yo me imagino a sus amigos allá medio desesperados tratando de llevarla a su posición. Aquí el señor marinero nos puede decir el desespero que el barco no vaya hacia donde quiere que va. Pero entre más la ajustaban, más se desviaba. Y más ajustaban y más se desviaba hasta que se desapareció la sonda, la perdieron. La perdieron, ¿no? Perdieron el control de la sonda. Hubo locura, qué había pasado, no encontraban qué había pasado. Al final se dieron cuenta que la nave tenía tecnología que estaba en medida milimétrica y en medida inglesa, en medida anglosajona. Es decir, por un lado medían en milímetros y por el otro lado medían en pulgadas. Entonces nunca encontraron un parámetro de comparación y por eso se perdió un muy buen intento de conocer a Marte con una sonda. Viéndolo desde la palabra, en Tesalonicenses capítulo 2, esta me la regaló el pastor, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. No os conturbéis, no os preocupéis, no os dejéis mover de tu posición natural, de tu convicción. Fíjense cómo el Señor ya nos advierte que vamos a ser movidos, van a intentar movernos. Fíjense que estuvimos en cine con Abigail, fuimos a ver una película Lilo, Lilo, Cocodrilo. Medio huesito, pero para los niños chévere. Fuimos a ver la película y en esa previa de la película como tal, esos cortometrajes que hacen de fundaciones y si han ido al cine con niños, yo creo que lo han visto. Bueno, así no sea con niños. Hay unos previos y en un cortometraje había una niña que quería convertirse en ballena. Y entonces en la primera parte del cortometraje la metían a cirugía, en la segunda parte ya le decían que era una cirugía un poco más compleja. En fin, yo no le puse como mucha atención al mensaje, pero finalizado el cortometraje, mi esposa me dijo, el ataque que sufrimos hoy desde todos los frentes, haciéndonos ver que es posible creer que somos el género que queramos, que podemos ser un delfín, una ballena, una jirafa, es inmisericordia. Estamos expuestos en todo sentido a ese tipo de ataques y eso nos intenta mover de nuestro modo de pensar. Fíjense al público al que estaba dirigido ese mensaje. Perdónenme que me está temblando la mano, pero es parte de estar acá. Entonces, la invitación es, conociendo que vamos a ser movidos, tenemos que estar muy fuertes y muy afirmados en la palabra y en el conocimiento del Señor, porque ninguno está exento de ser tentado, ninguno está exento de equivocarse, pero lo claro es que desde la misericordia, desde el bien del Señor, Él nos dará fuerza para sobreponernos a cualquier cosa. Bueno, les voy a compartir una partecita que yo sé que aquí hay algunos conocedores, pero como les dije, yo estudié mecánica. Entonces, ¿qué pasa si estamos desalineados? Trayéndolo a la vida mecánica, llevándolo al ámbito de los vehículos, cuando un vehículo está desalineado, básicamente hay tres efectos. Es más difícil avanzar, ¿cierto? Hay mayor resistencia al avance del vehículo. Hay un esfuerzo adicional para mantener el rumbo. Cuando el carro está desalineado, yo no sé si han tenido oportunidad de manejar un carro desalineado, usted tiene que sostener muy fuerte la dirección, porque si no, el carro puede tomar en cualquier sentido y hay un desgaste prematuro. Ahí les traje el efecto de la desalineación en la llanta de un vehículo. Miren cómo la mitad de la llanta, aún estando buena, ya no se puede utilizar porque la otra mitad
se deterioró de manera prematura. Traigamos esto a nuestra vida personal, a nuestra vida ministerial. Si yo tengo dificultad para avanzar porque estoy desalineado de la voluntad y el propósito del Señor, pues me voy a volver renuente a recibir la palabra del Señor, voy a considerar que eso no es para mí, eso es para otro nivel de personas, la verdad es que yo no quepo allí, yo no tengo lugar, pero ¿estás alineado con la voluntad del Señor? ¿Estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas? Esas son las cosas que tenemos que empezar a evaluar. Ese esfuerzo adicional me cuesta comprometerme, me cuesta hacer las cosas que el Señor pida que yo haga. La carga del Señor es grande, es pesada, pero Él mismo nos ha dicho que su carga es ligera. Él mismo nos ha dicho que nos daría una carga, que nos daría pruebas que nosotros podríamos afrontar y sobrepasar. Y el desgaste prematuro, pues ni qué decir. Ahí podemos todos nosotros sentirnos cansados, abatidos, a veces pensando que el enemigo pudo haber ganado la victoria. Aquí simplemente una demostración gráfica de lo que es tener llantas desalineadas y de lo que significa en el vehículo y a lo que acabo de hacer alusión. Nos va a costar más avanzar, podemos perder el rumbo fácilmente. ¿Me siguen hasta ahí? La buena noticia es que nos podemos alinear. La buena noticia es que podemos comprar llantas nuevas, alinearnos y funcionar, bueno, sin las llantas nuevas también, funcionar 0 horas. Entonces vamos a ver unos pasos para alinearnos, unos pasos para entender y alinearnos con la voluntad del Señor. Y los voy a leer desde la palabra, aquí desde el Viejo Testamento, siendo un poco más difícil en el Viejo Testamento, porque no contábamos con el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento hemos recibido el Espíritu Santo. Ya hay quien nos convenza de pecado, quien nos guíe, quien nos escudriñe. Pero vamos a leer en el Viejo Testamento. Y está en Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Traigamos eso a nuestro ser, meditemos nuestros caminos, meditemos qué estamos haciendo, si lo que estamos haciendo, si en lo que estamos empleando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nos está llevando al cumplimiento del propósito del Señor. Meditemos nuestros caminos. ¿Qué dice Él? Reedifiquen la casa, reedifica tu casa. Pídele al Señor que nuevamente derrumbe y vuelva y edifique una casa en tu corazón donde Él habite y Él pondrá en ella su voluntad. Miren cómo Él nos está invitando a hacer una casa nueva donde Él pondrá su voluntad. Decía que en el Antiguo Testamento era un poco más difícil porque no contábamos, bueno, antes de Cristo, no contábamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero la buena noticia es que ya contamos con el Espíritu Santo. Entonces debemos ser conscientes de no apagar el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Pues haciendo lo que es contrario a lo que el Señor nos pide, haciendo lo que no conviene. Yo creo que hay unas cosas muy directas en la palabra que nos dicen, esto no conviene. Y en Juan 16, capítulo 16, versículos 7 y 8, hay un segundo paso para poder hacer ese diagnóstico. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Responsabilidad grande de cada uno de nosotros de mantener ese Espíritu Santo siempre siempre, conscientes de que Él está en nosotros, que Él espera de nosotros que lo hagamos partícipe de las decisiones, que lo hagamos partícipe de nuestras acciones. No contristemos el Espíritu Santo. Él es una persona y como persona merece que nosotros lo reconozcamos. Ahora, digamos que cuando uno hace, llevándolo nuevamente al ámbito vehicular, cuando uno hace alineación, se han visto que los carros los montan como en una rampa
y allí les colocan unos aparatos. Bueno, esos aparatos son para medirlos contra un estándar. Yo soy viejito, ¿sí o qué? Ya 46 años. Y en mi época, diferente ahora, los patrones eran, por ejemplo, el del metro, me acuerdo porque era un material, no me acuerdo si era titanio, que estaba guardado en Francia en una agencia especial de patrones, bajo unas condiciones especiales de temperatura y humedad, para que mantuviera siempre la misma longitud, no se contrajera ni se dilatara por causa de que se perdía el patrón de lo que era un metro. Eso era el metro, pues así me acuerdo yo. Ahora me imagino que lo hacen con láser y con bueno, en fin. Eso hace cuando montan un equipo, un vehículo a una herramienta de alineación, lo comparan contra un estándar. ¿Cuál es nuestro estándar? Cristo Jesús. Y les voy a contar por qué. Además, pues de todo lo que sabemos y de su obra y de lo que significó, y está en Juan 1:29, dice, Juan 1:29-31, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me ha llamado la atención siempre la alusión al Cordero. Y indagando un poco y tratando de encontrar para explicarlo, el cordero que se utilizaba en los tiempos antiguos, en los que se utilizaban los animales para ofrecer sacrificios, el cordero que se utilizaba para presentar en esos sacrificios era un cordero perfecto, era un cordero sin mancha. Dice la palabra que no podía tener una pierna partida, no podía tener un tono diferente al blanco inmaculado que debería tener. Es decir, debería ser un cordero perfecto, un gen pues puro. Y no lo traigo como pues que no seamos nosotros tez blanca y ojos verdes, pues como para ser el cordero perfecto, sino más bien como que Jesús fue el cordero perfecto porque tanto en su vida familiar como en su vida espiritual, como en su vida laboral, pues no hubo mancha en él, no hubo pata quebrada, no hubo algo que hubiera dicho, no puede ser utilizado en sacrificio porque tiene esta mancha. ¿Me siguen hasta ahí? Por eso es nuestro estándar, por eso nos comparamos con él. Algunos decimos, wow, es que es un estándar demasiado alto, creo que nunca voy a alcanzar hasta... De eso se trata el estándar. De eso se trata el estándar, porque si fuera algo bajito, pues la expectativa sería bajita, ¿cierto? Porque el pedazo de titanio, de iridio, guardado bajo condiciones de temperatura, porque era algo valioso, era algo precioso, que era el patrón. Y eso mismo es Jesucristo para nosotros. Y por eso nos comparamos con Cristo, sabiendo que su estándar es muy alto, y por eso la invitación a que nosotros nos estemos esforzando por alcanzar ese estándar. Amén. Ok. Vamos a hablar de los ajustes. ¿Qué ajustes hay que hacer para poderme alinear con la voluntad, con el propósito del Señor y decir que quedé alineado? Que voy a gastar menos combustible, que no se me van a acabar los zapatos de medio lado porque estoy alineado. Entonces, ¿qué ajustes debo hacer? Primer ajuste, Salmo 139, versículos 23 y 24. Examina, esto se lo decía David, el conocidísimo David, del cual hay todas las referencias del mundo, pero aún así él se presentaba delante del Señor y le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Wow, camino de perversidad en el corazón de David. Es un ejercicio regular que debemos hacer. Examinar nuestro corazón, pedirle al Señor que si encuentra algo malo, algo que no esté alineado con su voluntad, con su forma de ser, con lo que Él ha depositado en nosotros, que lo traiga a la luz,
y que lo limpie, que lo sane. Solo Él tiene el poder de hacerlo. Yo les tengo que confesar las luchas, hay luchas de todo tipo y todos vivimos esas luchas, no son, digamos que no hay, yo creo que no hay hombre ajeno a eso, pero siempre ha estado la fortaleza de que el Señor las venció, las superó y nos dice a nosotros que es posible hacerlo, es posible hacerlo. Vamos a ver otra clase de ajuste, otros ajustes que nos regala la Biblia. Está en Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, porque es el ajuste más importante. ¿Por qué creen ustedes? Como yo lo veo, porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, pues voy a tratar de evitar desviarme del camino que Él me ha propuesto. Voy a tratar de evitar de desalinearme del el propósito por el cual Él me trajo al mundo. Es que esto me lo ponía el Señor mientras corría y yo creo que es algo para los jóvenes. Ya les conté que mi abuelo fue el que me dijo estudie mecánica y resulta que uno pide consejo a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, y son consejos de personas que lo aman, que en ningún caso van a querer que no se cumpla el sueño, que no se cumpla el propósito, que no se avance en la medida de los sueños de los jóvenes. Pero jóvenes, hoy estamos expuestos a tantas cosas que entre ustedes más valoren ese tipo de consejo, que entre ustedes más busquen sabiduría para tomar decisiones en la vida, para poder llegar al cumplimiento del propósito, yo creo que más rápido van a llegar, más fácil va a llegar. Cuando uno se desalinea y pierde el rumbo, le va a tomar más tiempo y más distancia llegar al mismo punto. La invitación sobre todo a los jóvenes, y repito porque el Señor me lo ponía en el corazón mientras hacía un poco de ejercicio, era que alineen sus decisiones con la voluntad del Señor, porque eso los hará llegar más rápido a donde quieren llegar. Sigo con los pequeños ajustes que tenemos que hacer. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Resistid al diablo. Y cada vez nos hacemos más conscientes de que el diablo ya no es el amigo con dos cachos que se nos va a presentar por la noche a asustarnos, porque ya se lo resistimos de una y salimos corriendo muy probablemente, ¿sí o no? Sino que el enemigo se presenta de otra forma. Ya él también tiene su estrategia, es hábil. Se presenta de manera sensual, se presenta de manera agradable, disfrazado, pero nosotros tenemos que resistirlo. La palabra lo está diciendo, tenemos que resistirlo y tenemos que estar muy conscientes, muy apercibidos de que es el enemigo el que se nos está presentando. Y por esa razón tenemos que estar dispuestos a resistirlo. Último ajuste, para ya quedar alineados y poder salir a rodar sin problema. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes y nos conformábamos a los deseos de carne, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dice sed santos en la iglesia? No. ¿En el trabajo? No. ¿La familia? En todo ámbito. Yo no puedo separar mi vida espiritual de mi vida familiar, de mi vida laboral.
hay que hacer ajustes. Hay que recibir que necesitamos hacer ajustes, que necesitamos crecer, que necesitamos fortalecer nuestro espíritu, tener una mejor relación con el Espíritu Santo, pero el llamado que nos hace hoy el Señor es a ser santos porque Él es santo. Y yo sé que puede sonar muy retador, yo sé que a veces yo digo, wow, esto me supera. Y el Señor lo sabe, pero el Señor espera que continuemos en esa carrera. Les comparto que con mi compañera Gladys nos estamos preparando para participar de maratones. Yo corría 5 kilómetros y estaba con la lengua afuera respirando como si me fuera a ahogar. Y resulta difícil creer que vamos a ser capaces de correr 40 kilómetros, que es la 42, que es la medida de una maratón, por lo menos 21, que es media maratón. Ya Gladys los corrió, ya mi respeto y reconocimiento a Gladys. Yo hasta ahora hice 16 y dormí todo el día porque no me pude levantar. Entonces lo que les quiero decir es que, y 3 Apronax, lo que les quiero decir con esto es que esa vida, por ejemplo, muestra que cuando uno quiere ser atleta, maratonista, entrena todos los días. Todos los días, ayer hablábamos con Gladys, todos los días usted se levanta a las 4 de la mañana a hacer 5 kilómetros, 10 kilómetros, lo que le dé el cuerpo. Y hay días en los que usted no se quiere levantar. Hay días en los que usted en la cama calientica, dice, no me levanto hoy. Pero usted, si tiene el foco de volverse maratonista, tiene que levantarse y tiene que correr. Le duelen, aún me duele la rodilla de la corrida de hace 8 días, pero son dolores que pasan. Y la invitación es esa, la invitación es, queremos ser maratonistas de Dios y nos tenemos que levantar todos los días muy temprano a buscarlos, todos los días muy temprano a pasar tiempo con Él. Esa es la invitación. Ahora, como yo pude ser parte de la Liga de Campeones, todos y cada uno de ustedes son parte de esta liga. Todos y cada uno de ustedes son campeones. Por gracia y misericordia del Señor estamos hoy aquí. Por gracia y misericordia del Señor superamos un año más después de un tiempo que no cabía en la cabeza de ninguno. Hoy podemos decir que somos sobrevivientes a una pandemia. Somos campeones por gracia y misericordia del Señor. Ahora, aún si en este año que estamos culminando sientes que hubo desgaste innecesario, que no avanzaste, es tiempo de venir y delante del Señor preguntarle qué te falta alinear a su voluntad, qué te falta hacer para estar alineado a su voluntad y a su propósito. Cada uno tiene que hacer su acto sencillo, sincero, claro con el Señor. ¿Qué nos faltó cumplir este año? ¿Qué nos faltó completar? Lo decía Ani durante la alabanza, nos faltó tiempo de intimidad con el Señor. Nos faltó creer lo que el Señor está haciendo. Y les decía que Abigail había llorado porque sí, yo tengo la convicción de que la presencia del Señor se sintió muy fuerte durante la alabanza y lo he sentido en las últimas celebraciones. Nos perdemos de esa presencia del Señor por no estar sencillos, humildes de corazón, creyendo que la alabanza es un tiempo muy importante, sencillos, humildes de corazón para pasar tiempo con el Señor. Son las cosas que tenemos que empezar a alinear, para estar en paralelo con el propósito y la voluntad del Señor. Es la invitación para que cada uno empiece en este tiempo que es propicio por final de año a hacer ese análisis y hacer esa valoración. Por último, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Yo creo que lo aprendemos en las células de cuidado. Somos un cuerpo y unos somos mano, otros somos pie, otros somos cabeza, bueno, la cabeza es Cristo, otros somos pierna, otros somos brazo. Y en ese cuerpo, cada uno de nosotros tiene una función. Algunos somos buenos para exhortar, otros son buenos para consolar, otros son buenos para animar,
pero como cuerpo somos complemento, somos interdependientes. Y la invitación es que participemos de este cuerpo con regularidad, nos animemos a participar de células, somos familia y como familia también estamos dispuestos para ayudarnos, para complementarnos, para salir adelante y poder alinearnos con la voluntad del Señor. Somos lo que somos por gracia o ayuda que viene del Señor. Y Padre, te doy gracias por esta palabra que tú compartiste, que tú nos regalaste, porque la pusiste en mi corazón, porque encuentre en cada corazón el lugar, Señor, para animar, para redarguir, para exhortar, para que todo aquello que aún no está alineado a tu voluntad se alinee, Señor, y encuentre el cumplimiento del propósito perfecto por el cual nos enviaste a esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por cada familia, por cada vida, porque somos conscientes de que somos tus hijos y como tus hijos, familia y como familia, interdependientes, como familia, con el deseo, con el propósito de ayudarnos unos a otros, de animarnos, de levantarnos en tiempos difíciles y de caminar esta buena carrera que tú nos has propuesto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que haces. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.